Hola, ¿qué tal? Con un nuevo video. Ay, ¿qué te digo? Esto de ser mamá, ama de casa, profesora, y en mis tiempos libres hasta señora ociosa, está cañón. Fíjate, creo que sí te recomendando este libro del doctor Eduardo Calixto. Ok. Destaquemos que este no es un video patrocinado por nadie, pero reconozco cosas y me ha gustado mucho oír sus conferencias del doctor Calixto y entrevistas que ha dado y demás. Entonces, y tiene dos libros por ahí conocidos, bueno, publicaciones al público general, este, y una de esas es esta, un clavado a tu cerebro, este, y no te presento el otro porque tiene que ver más con las emociones de las relaciones eh, de pareja. Entonces, pero este tiene un capítulo, y en ese capítulo, en el capítulo 9 mitos y recomendaciones para un mejor cerebro, tiene un subtema que se llama el efecto Netflix. Y tiene que ver con lo que estábamos platicando hace rato. Porque hay gente que dice, no, es que no es culpa de los videojuegos. No, es que sí es culpa de los videojuegos. Y yo te decía, bueno, si tú te sacas la lotería es porque un conjunto de cosas en el universo pasaron. Estuviste en el momento indicado, en el lugar indicado, este, con los números indicados, o sea, cuando te toca y cuando no, no. Y entonces cuando hay un niño con problemas emocionales, con problemas sociales, con problemas de conducta, con problemas neuroquímicos, con es ganarse la lotería pero en mala onda, ¿no? Entonces quería compartirte esto para que sepas algunas de las cosas que nos pasan en el cerebro, ¿ok? Te voy a compartir dos partes, ¿ok? Tres partes. De los usuarios de plataforma de videos, 61% ven de 2 a 3 capítulos seguidos de una serie una vez cada 2 semanas. En tanto de un 25% ven una temporada de 13 capítulos en 2 días. ¿Qué sucede en el cerebro en el proceso de ver series que se pueden convertir en una adicción? Y ojo, si utiliza la palabra adicción. ¿Qué es esto que te digo que interrumpe tus interacciones, te distrae de hacer tus actividades cotidianas por estar ahí? ¿Ok? En la corteza frontal, el giro del cíngulo asociado a los ganglios basales y el área tegmental ventral son sistemas de poner atención, generan expectativa, identificación y proyección con los personajes principales. Sufrir por un personaje que aun sabiendo que no es real, se construye una necesidad de encontrar o descubrir el argumento acorde a salvarlo, evitar daño y disminuir las culpas. Los niveles de dopamina se elevan incrementando la atención. La emoción positiva incrementa esta, además de la memoria. Eventualmente los altos niveles de serotonina son generadores del proceso de obsesión. Sí, por si crees que me lo estoy inventando. Efecto Netflix. Ok. Cuando sufrimos, ver secuencias tristes incrementa el metabolismo cerebral, que es la autolimitada, que se autolimita en periodos cortos, relajando la tensión. Se induce la liberación de cortisol y oxitocina. La mezcla de emociones en tiempos cortos es lo que genera la sensación de repetir, sintiendo control y relacionando felicidad y tristeza e indignación. Las neuronas espejo permiten una interpretación de personajes, solidarizándonos con la tristeza o con las actividades físicas de tensión. Pero en el grueso de la población, comúnmente esto pasa de manera temporal, explica el doctor. Sigo leyendo.
La sensación de indignación genera una secuencia de activación de áreas relacionadas con los valores morales. Romper las reglas, lo lógico, llama la atención en el cerebro. En 300 milisegundos el proceso genera indignación. Esto hace sentir una necesidad de castigo o venganza. Si esta no llega al cerebro, busca disminuir la tensión. La emoción de resolver, escapar, castigar al enemigo disminuye la activación del giro del cíngulo. Un final feliz exacerba las emociones. La liberación de dopamina y leuencefalina genera el proceso del placer, que activa un sistema en las redes neuronales de adicción. Las características semejantes con nosotros o con algún personaje pueden generar patrones de empatía, lo cual hace en el cerebro la similitud de extrañar a tal personaje. Para disminuir el binge watching se recomienda evitar el proceso de captura de activación tálamo cortical, que es de 20 minutos, con lo cual se reduce entrar en una nueva secuencia de la serie. Seguido viendo la serie genera nuevamente una obsesión por ver el final, una nueva generación de expectativa. Verla induce la compulsión de entender el final y sentirse liberado de la tensión de conocerlo, lo cual suele tener una amplificación de emociones. Pero aparte recuerda que en un cerebro joven, estamos hablando de alguien menor a 21 años, el cerebro todavía no termina de desarrollarse, ¿ok? El cerebro y el corazón son lo que más se tardan en desarrollarse. Entonces, en un cerebro adulto tardará 20 minutos, réstale un poquito más al cerebro de un niño, ¿ok? Sí, de esos padres que son bien preocupones y dicen, no, mejor que aquí lo haga en la casa y no en la calle. Espérame, su cerebro no está maduro suficiente para asimilar el alcohol, alguna droga, alguna... No, todavía no ha madurado para soportar procesos químicos con estimulantes artificiales que tú le metas. Y sí, o sea, cualquier cosa que vea en una pantalla también es un estimulante artificial. No está ahí. Ok, ahí va. Ir al cine motiva comúnmente y cambia la rutina de la vida, genera expectativa de sentirnos contentos. Este hecho tan simple incrementa la dopamina en el sistema que recompensa nuestro cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que nos otorga la sensación de felicidad, plenitud y regocijo. Entre más dopamina se libere dentro de nuestro cerebro, más felices somos. Para ello sabremos prometer una recompensa, ya que con el hecho de prometernos nos hace felices. Este proceso es directamente proporcional a la expectativa que se tiene sobre el argumento de la película. Sin embargo, más del 85% de las películas que hemos visto en nuestra vida no han tendido la fortaleza para recordarlas. Pocas son las películas que se quedan en nuestra memoria. Entre más dopamina, más atención ponemos, ubicamos detalles y solemos esperar finales felices. Las películas que jugaron a elevar más nuestra dopamina cerebral son las que más recordamos. De ello, dependiendo la etapa de la vida en la que vivimos, la expectativa y quién nos acompaña en verla. Lo que te decía, la lotería es un montón de cosas al mismo tiempo. ¿Quién te acompaña? ¿Qué estás viviendo en este momento? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Ok? Las emociones amplifican los mensajes. Entre más dopamina libera nuestro cerebro, menos frenos le pone a la lógica. Ver personajes volando, viajar a otros planetas en segundos, ir y regresar de la muerte, no funcionan sin un argumento que esté basado en generar emociones. Esto se logra a través de activar regiones cerebrales que esperan un proceso de atención, a evitar sufrimientos de los personajes, consumar venganzas de los protagonistas o al menos que el malo no le vaya bien. Si reír nos genera placer, llorar nos elabora impotencia y el enojo demanda justicia, todas estas emociones tienen en común hacer que el cerebro ponga más atención y el argumento de la película sea mejor entendido. Las mejores películas deben tener al menos 2 de 3 emociones.
Mediante estudios de resonancia magnética se ha medido durante una película nuestro cerebro se activan, perdón, mediante estudios de resonancia magnética se ha medido que durante una película nuestro cerebro se activa diferencialmente. Uno, se activa nuestro cerebro izquierdo, entiende el lenguaje y la lógica de las palabras. El hemisferio derecho se activa cuando las escenas se acompañan de música, la cual es potente reforzador de las emociones que quiere lograr. Durante toda la película el hemisferio occipital está muy activo. Es el área visual primaria, es fundamental para soportar más de 2 horas de atención continua. La corteza frontal pone atención, es la parte del cerebro que construye la historia, propone el final. Si el argumento es muy fuerte, el final es esperado, nos sentimos felices. Un final inesperado puede llevar a una montaña rusa de emociones, tristes o enojados. Estructuras cerebrales dominadas, ganglios basales ayudan a disminuir los fenómenos nuevos, las causas y las consecuencias del argumento cuando éste no tiene lógica. Nuestras neuronas espejos se activan más al inicio de la película. Si nos identificamos con un personaje podemos mover las manos o las piernas como lo hacen en alguna escena. Estas neuronas copian movimientos o incluso se pueden sentir el dolor ante el golpe en alguna pelea escena de acción. Pero un beso apasionado es capaz de generar oxitocina en nuestro hipotálamo. El giro del cíngulo es una estructura cerebral que se activa cuando nos identificamos con algún personaje. Entendemos su llanto, su dolor, su ira. Nos conmueve su pérdida y nos hace sentir empatía con los buenos de la película. Difícilmente sentimos empatía por los malos o con los datos antisociales o que contraponen la moral. Es el giro del cíngulo. Él responde a ser felices en la sala de cine, cuando nuestro héroe gana y las circunstancias fueron como las esperábamos. Las amenazas, el terror y la ira son consecuencias de la activación de la amígdala cerebral. El sistema límbico detecta el horror y el peligro. Esa sensación de ok. Este peligro asociado a la dopamina se hace adictivo, al menos placentero. De ahí que algunas personas disfruten las películas de terror. De ahí que algunas de las personas disfrutan las películas de terror. Ok. Llorar es una consecuencia de la activación del giro del cíngulo y la insula. La muerte, la pérdida, el abandono activan estas regiones en el cerebro que también asocian dolor corporal y dolor moral. Por eso, asociar la muerte de uno de los personajes principalmente puede generar dolor en el pecho o la sensación de agua fría que corre por nuestro cuerpo. Finalmente, el recuerdo se da por activación del hipocampo. La película quedará en nuestra memoria, la asociaremos con muchos eventos que sucedieron ese día. Tal vez se nos olvide la secuencia de argumentos en años o el final. Tal vez volverla a verla ya no sea la misma emoción. Lo que hace nuestro cerebro es buscar sentir lo mismo, pero la memoria casi nos falla cuando repetimos algo que nos hizo felices. Muchas personas siguen derramando lágrimas con escenas ya tantas veces vistas. Algunas otras encuentran otra explicación a la secuencia, significados distintos de las películas años después. Lo que sí es claro es que casi todas las personas recuerdan con cierta nostalgia volver a ver la película que los hizo felices hace años. Se lo deben al hipocampo en nuestro cerebro. El éxito de una película es activar varias zonas en el cerebro al mismo tiempo y con ello generar el máximo de emociones, modificar en forma transitoria y reversible el estado neuroquímico de nuestras neuronas. Con estos dos puntos finales, reconocer la magia de nuestro cerebro y las emociones al ver una película y agradecer a quienes hacen la historia del cine, el reflejo de los sueños y sus fantasías. Finalmente, sí influye lo que vemos en nuestras emociones. Nada más que, como ya habíamos platicado antes, también tenemos la capacidad de regresar, pero hay quien no, por esos 20 minutos que habíamos hablado, ¿no? Y luego también nos dice que hay como una serie de factores que hacen que varias cosas se activen en nuestro cerebro, como las imágenes,
la música, y entonces eso hace que sí, de pronto se nos vuelva vicio, sí. Dice que, por ejemplo, la música, por eso cuando haces tu quehacer, pones música y hasta lo haces mejor. Dice que hace que seas 20% más eficiente, ¿no? Por ejemplo, el doctor habla de eh, el hemisferio izquierdo es un especialista en el procesamiento del ritmo y del mensaje de la letra, en tanto que el hemisferio derecho detecta el ritmo poético y el tono emocional del lenguaje. La interpretación de la sintaxis musical radica en los lóbulos frontal y temporal de nuestro cerebro, es decir, en las regiones más inteligentes. Por lo tanto, una canción de la que nos aprendemos la letra es una función de atención, memoria e inteligencia del lóbulo izquierdo, y escuchar una melodía instrumental activa más el lóbulo derecho. Y sí, sí te puede generar cosas como um, te lo leo. Después la música manda módulos en la amígdala cerebral y ganglios basales que generan emoción, por lo que a veces sentimos enojo, melancolía. Cuando nos recuerdan un mal amor, definitivamente nos motivamos a sentir en el esfuerzo si estamos haciendo ejercicio. El cerebro nos hace movernos al compás de la canción pegajosa y se queda con memorias de movimiento, por lo cual saber bailar una cumbia o un vals se lo debemos en gran medida a él. O sea, sí pasan cosas. No, no podemos decir que no, pero tampoco podemos culparlo, insisto. Es, es un conjunto de todo. Si hay algo que no te está funcionando bien, y aparte te están dando y dando y dando y dando y dando, pues van a pasar cosas, ¿no? Entonces, este, lo que les decía, todos somos responsables y nadie es culpable. En próximos videos te voy a cumplir algo que te prometí también desde el año pasado, que era un tema eh, preocupante, el bullying. Más o menos ya tengo aterrizado para cuando el tema. Te lo prometo, va a ser muy pronto. Y vamos a terminar de aterrizar temas. Temas que yo he visto en el salón de clases, yo como maestra, temas que seguramente a ti y a mí nos pasaron cuando éramos estudiantes, y temas que son en general globales, o sea, que pasan tanto aquí como en China, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos visualizar esa situación? Espero este tema te haya servido. Nos vemos en próximos videos. Bye.